Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Aquí estamos reunidos una vez más para tratar temas, pero muy interesantes. Hoy queremos abordar una temática que es muy común, pero muy poco comprendida. Una visión espiritual de la depresión. Marco Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Espero que se le están pasando bien. Y sí, altibajos emocionales. ¿Cómo vamos fluctuando de estados emocionales muy satisfactorios, muy buenos, pero también como esas rachas de vida y esas etapas en donde pues nos agarran las emociones pues de depresión, de tristeza, de angustia, de melancolía y en muchas ocasiones nos ponen buenas revolcadas, ¿no? Sí, por supuesto que cuando se conocen algunas estrategias o algunas técnicas, se agradece mucho. Una persona me preguntaba qué se hacía o qué podía hacer cuando hay una situación que lastima, que altera emocionalmente, que empuja, arrastra, casi obliga a la depresión. Y le respondía que solo las estrategias que se aplican en el momento son las que ayudan a salvar mucho de nuestro estado emocional, de nuestra integridad, de nuestra propia luz. Así es que, pues en esta ocasión estaremos hablando sobre algunos enfoques, algunas técnicas que ayuden a todas las personas que están escuchando y que escucharán este tema. Esta parte me gusta mucho porque realmente es muy distinto el saber al no saber, tener información a no tenerla. Y realmente sí es lo que hace la diferencia, hace la diferencia en estos lapsos, en estas etapas en las que, bueno, algo ha ocurrido en tu vida que te ha llevado a esa depresión, a esos sentimientos, pero sí hay gran diferencia entre si sabes cómo abordarlo, cómo trabajarlo. O sea, finalmente nadie puede decir que es evitable pasar por algo así. O sea, de una o de otra forma todos vamos a vivirlo en alguna etapa de nuestra vida o en varias etapas de nuestra vida, pero sí, ahí radica la diferencia. El si tú puedes aplicar algo para salir de ello o si no. Y Sí. realmente podemos hacer de que una etapa se prolongue bastante, meses, incluso hasta años dentro de una situación así, y es donde se vuelve ya un poco complicado porque no solamente es el desgaste emocional, viene el desgaste físico, el desgaste en las relaciones, el desgaste en la funcionalidad dentro de la vida, en trabajo, profesión, y puede llegar a mermar muchísimas áreas de la vida. Así que de ahí esta importancia de tener la información correcta, las herramientas correctas y el aplicarlas. Decía Judy Krishnamurti, un místico interesante. Hay dos tipos de personas, los que saben y los que no saben. Dije, hombre, tan sencillo que era. Pero por supuesto él se refería a esto que estás comentando, Marco Gerardo, el entendimiento o la comprensión de ese viaje que traemos a nivel del alma, el por qué y también el para qué. Y efectivamente nos tocará a todos, es parte del viaje, nos tocará pasar por un lugar difícil, adverso, posiblemente donde hay fantasmas, recuerdos, cosas que lastiman, pero el cómo pasamos por esa situación, el cómo recorremos ese terreno, ahí está la enorme diferencia. Claro. Fíjate que como punto de partida quiero mencionar lo siguiente. En realidad, cuando hablamos de depresión desde una perspectiva diferente, distinta, a la luz, pensemos, de la conciencia o a la luz de la espiritualidad. Cuando hablo de depresión, lo traduzco de la siguiente manera. Simplemente está habiendo un movimiento muy fuerte a nivel de tu alma. Por supuesto, parte de tu alma es la mente. Parte de tu alma son tus emociones y tu cuerpo, también tu voluntad. Y ese movimiento tiene que ver con algo muy sencillo. ¿En qué estás o sientes que estás fallando? Punto número 1. Y punto número 2, ¿qué te está llevando a pensar o a sentir que no has logrado tu propósito?
Cuando una persona siente que no ha logrado nada o ha logrado muy poco, es ahí donde empieza la convulsión emocional. Es ahí donde empieza una situación tan extraña que, como tú decías, no solamente es en tu mente, en tus emociones o en tu cuerpo. Literal, todo ese movimiento mueve incluso las fibras más sutiles de tu alma. Pero en esencia, la depresión es la sensación de que no has logrado nada. Punto número 2. A ver, espérame. Entonces, si una persona empieza a trabajar desde ahí, ¿cómo sería una visión saludable, una visión consciente para trabajarle, para hacer ese recorrido con mayor luz? Pues uno de los propósitos consiste en que tú de alguna manera reflexiones sobre la siguiente premisa. Hay logros y logros. Es decir, aunque tú sientas que no has logrado absolutamente nada, esa es una trampa. Claro. Porque siempre hay algo y siempre hay aspectos positivos. Nunca hay solamente sombra, nunca hay solamente luz. Incluso en todo lo malo hay algo de bueno y en todo lo bueno hay algo de malo. Por lo tanto, si tú reflexionas en este punto de que hay logros, hay de logros a logros, hay de magias a magias, y es ahí donde tú reconoces de alguna manera que hay algo dentro de ti, más allá de esa sensación de que no has logrado algo significativo. Hay algo mucho más profundo, mucho más real, más allá de la piel, más allá de los huesos. Diría Hermann Hesse, incluso más allá que tu propia yugular, tan cerca y a la vez tan lejana. ¿Qué es tu esencia superior? Tu esencia espiritual, y es ahí cuando reconoces que traes algo enorme, algo grande, algo eterno, algo infinito, comprendes que ahí está la magia. Y solo acercándote a esa magia es como podrás apreciar esos logros para disipar los no logros. Claro. Ahí está el arte. Sí, realmente se trata de una percepción sobre uno mismo. Es la percepción que tú tienes de ti, de tu vida y de tu relación con las cosas, o sea, con lo externo. Porque finalmente si tú te estás, lo estás percibiendo de esta manera, no he logrado nada, es porque estás generando una comparación. O sea, estás comparándote con algo. Yo no he logrado nada con referente a. Siempre va a haber un referente. Pero es ahí donde te pierdes. Bueno, nos perdemos. Sí. Es ahí donde nos perdemos porque en esa comparativa, por supuesto, la vida siempre va a tener referentes muy distintos a los tuyos. Y personas que están viviendo etapas muy distintas a las tuyas. O sea, personas donde quizás ya han vivido lo mismo que tú o van a vivir lo mismo que tú, pero en ese momento no lo están viviendo. Y si tú te comparas desde ahí agárrate porque pues, sales mal parado en eso. Pero esta percepción entonces de yo respecto a los demás es algo que nos lleva a ese desequilibrio, porque ahí es justamente donde tú comentas, no estás viendo los logros reales que tienes, esos logros que quizás no tienen un argumento comparativo, no tienen un argumento propiamente externo, ¿no? Tienen un argumento que va más allá de eso. Son esos logros que quizá tengan que ver respecto a tu propio camino de aprendizaje individual, de alma, de ser, de esencia, y que quizás no tengas los argumentos para poderlos plasmar o poderlos definir, el conocimiento para poderlo hacer, pero realmente ahí está. Y es cuestión de que voltees a ver únicamente a verte y puede ser de que incluso en ese estado de depresión, en ese estado de desánimo, en ese estado de decepción, puede ser de que empieces a ver una luz. O sea, empieces a tener claridad sobre de ello y te vayas dando cuenta de eso, sí. O sea, finalmente, sí, estoy en esta etapa de vida, estoy en este momento, sí, todo aquí, pero sí hay un aprendizaje. Y sí me estoy dando cuenta de cosas. Y sí hay una apertura mayor a la que tenía hace 5, 10 o 2 años. Pero sí lo hay, sí hay un avance.
claro que es un reto muy grande porque, porque tienes que ir más allá de lo que tu mente te empieza a manifestar. O sea, tu mente tiene argumentos para decirte, no, no estás bien, no has crecido, estás estancado, estás enlodado, estás mal. Y la mente tiene muchos argumentos. Pero más allá de eso, desde esta percepción de mayor conciencia, incluso desde una perspectiva espiritual de tu vida, aún el ego sufra, aún el ego se sienta lastimado, tú te puedes dar cuenta de que hay avance. Sí, en todo esto que comentas lo traduzco así. En tu vida, así con esos bajones emocionales que ahorita explicamos de qué se tratan, allá hacia tu universo interior, tú te encuentras ante dos aspectos. Uno, la sensación de caos, la sensación donde hay muchas nubes oscuras que te amenazan, que te agobian, que te desafían. Pero también al otro lado está un punto, aunque sea más pequeño, pero es un punto de armonía, es un punto de luz. Aquí el arte consiste en dejarte de enfocar al caos mismo para conscientemente y de una manera voluntaria enfocarte y tratar de conectar a ese punto de calma, a ese punto de paz, a ese punto de amor. Aquí el detalle es que la mayor parte de los que hemos experimentado en algún momento alguna depresión, es tal reto que casi Claro. esta parte de caos te exige, Sí. te obliga, te quiere someter a que solamente estés ahí anclado, anclado en el caos, en el malestar, en el desajuste, en el desequilibrio, pero ahí incluso puedes respirar, puedes recordar y puedes también vislumbrar que hay un punto de luz y que tu trabajo consiste en voltear. Fácil, posiblemente, ¿no? Pero por eso estamos hablando. Estamos aquí en este mundo para pasar por lecciones y también aprendizajes. Y también la idea es que conectemos con una experiencia de mayor sabiduría a partir de lo que vamos viviendo. Y por esa razón nadie vive cosas que no le tocan. A todos nos corresponde pasar por ciertas lecciones o por ciertas materias de vida, pero que nada de eso en el fondo es malo. Todo en el fondo es constructivo y tremendamente edificador. De ahí incluso podemos llegar a comprender cómo es que aprendemos, o sea, cómo es que la vida nos alecciona de esa forma, cómo es que se adquieren el conocimiento, porque realmente después de esto, o sea, después de que una persona vive un proceso de depresión, de decaimiento, pero en el momento en el que logra restablecerse se da cuenta, o sea, se da cuenta del por qué y el para qué de eso. E incluso su percepción de las cosas cambian. Sí. O sea, no hay persona que haya pasado por eso y lo haya podido superar que pudiera decir, no me sirvió de nada. Buen punto. No, sabe que le sirvió de algo y sabe de que incluso esto que estás comentando, Sí. que esas etapas de vida que pasan, esas cosas son de la vida. Sí. No es de tu vida, es de la vida. Pero saben de que esto que comentaba, de que después de eso viene una mayor claridad, viene una mejor percepción, viene una actitud incluso distinta, porque de eso se trata justamente, es un proceso de transformación. No queremos decir con esto que demerite lo que padecen las personas, o sea, no es que, porque hay un debate en el mundo sobre eso, ¿no? De si la depresión es cuestión únicamente de actitud, si la depresión es cuestión únicamente de que las personas no quieren echarle ganas a la vida, no quieren hacerse responsables, o si se trata de aspectos más profundos, de aspectos más, incluso hasta padecimientos, como enfermedad, pero entonces hay este debate de si es demeritable, de alguna forma, el que una persona pase por un proceso así y que se trate únicamente de es cuestión de actitud,
o si realmente se trata de un padecimiento real. Yo trato siempre, normalmente cuando tengo la oportunidad de acompañar personas con procesos de depresión o procesos de duelo, de llevar el acompañamiento desde la perspectiva de que lo que la persona está viviendo es real. O sea, no se trata de una cuestión de actitud, no se trata de una cuestión de que ya tienes que salir y cambia tu estado de ánimo no. Lo que la persona está padeciendo es real, es un proceso, es una vivencia de su alma, de su mente, de su propia persona, que necesita incluso hasta darle valor a eso que está viviendo. O sea, vivirlo dándole una importancia. Porque de ahí justamente va a adquirir todo esto que estamos comentando. De ahí va a adquirir toda una serie de lecciones y de aprendizajes. Así que incluso si está viviendo eso, que lo viva con intensidad. O sea, pero con esta intensidad que estamos hoy reconociendo. Con conciencia. Con esta conciencia. Sí, o sea, ok, estás en un proceso, sí. Vívelo, experiméntalo. Reconoce esas emociones, reconoce esas sensaciones, pero poco a poco, en la medida que estás reconociendo eso, empieza tú a tomar el mando de ello. Ok, estoy triste, sí, toma el mando de ello. ¿Qué vas a hacer con esa tristeza? ¿Te sientes mal? Sí. ¿Qué vas a hacer con esos sentimientos? ¿Qué vas a hacer con ello? Porque incluso es muy curioso que, bueno, muchas personas lo saben y esto se conoce, que en esos procesos de depresión, que pueden vivir personas, incluso ahí en esos procesos pueden las personas conectar con una sensibilidad y a partir de ese momento convertirse en generadores de algo. O sea, no sé, por ejemplo, artistas que tras periodos de depresión, tras periodos de estos estados, conectan con una canción que los hace famosos. Conectan con una obra, con un libro, con algo que inspiran incluso a otras personas y se van para arriba. O sea, el mismo Víctor Frank, que tras un proceso y un periodo muy fuerte en su vida, pues escribe uno de los libros más reconocidos en el mundo de la psicología, de la motivación, de la terapia y de todo, ¿no? O sea, pero justamente en esos momentos donde él, sí, estoy viviendo todo esto, pero yo tomo el mando de ello. Porque ¿duele? Es muy diferente. Sí. Es muy diferente vivir una depresión o vivir con tristeza, siendo la tristeza Claro. quien te domina, a incluso tú empezar a tomar el control de ello. Es que un punto que considero también oportuno agregar a lo que estamos mencionando es que generalmente algunas personas pueden asumir, en este caso la depresión, como algo maligno, necesariamente como algo muy malo. Algunas personas, como tú comentabas en los talleres, en los cursos que imparto, me plantean este asunto. Y cuando me dicen, espérame, es que estoy pasando por una depresión, pero que no se la deseo a nadie. Y ahí, cuando me comparten algunos detalles, generalmente le respondo, bienvenido o bienvenida. Y se me quedan viendo como, ¿a qué? Y les respondo, a la tierra escuela. La vida es una escuela. Si tú consideras que esto que estás viviendo forma parte de un aprendizaje, cuando logras pasar la lección, puedes tener acceso a un capítulo diferente. Pero ¿qué sucede si tú lo tomas como algo muy malo, algo terrible, algo que no debió de haber pasado? No te estás preparando anímicamente o incluso mental o espiritualmente para vislumbrar el futuro que viene. Y a veces en las palabras que decimos o en las actitudes que asumimos, ahí con eso nos hundimos. No se trata de hundirnos,
Se trata de sobreponernos, se trata de ser más sabios, de crecer con mayor luz, pero no vamos a desarrollar ni esa luz, ni ese amor, ni esa fortaleza estando muy tranquilos abajo de la sombra de un árbol, comiendo uvas y pasándola muy bien. No, toda persona que somos de gimnasio, los que sabemos que es levantar pesas, hacer pues una serie de rutinas, entendemos que ahí no es algo muy agradable, pero si hay una comprensión muy clara de que eso que estoy haciendo o por lo que estoy pasando, aunque te desafía y en ocasiones te duele, en el fondo sabes que es para algo mejor y es algo para bien, incluso es algo temporal. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría si empezamos a acomodar este asunto de la depresión de esa manera? Punto número uno, esto forma parte de la escuela de la vida. En la vida hay altibajos, no solamente son altas, también son bajas. La vida es así, no es de otra manera, pero entendemos que cuando estamos abajo, lo que sigue es empezar a escalar a un nuevo nivel, pero conectaremos transformados, iluminados, incluso más fuertes, posiblemente con mayor madurez, y así es como está discurriendo nuestra vida. Hay personas que preguntan, pero ¿por qué si estaba bien y ahora estoy mal? Pues por eso, justamente por eso, porque ahora llegó a tu vida el aprendizaje de los altibajos, porque así comprendes de que todo el universo se está moviendo y parte del universo eres tú y tú estás en ese movimiento, estás vivo y estás conectado con una gran vida y por esa razón estás experimentando ahora este aspecto. Dentro de la depresión hay muchos agregados, o sea, y estos agregados son mecanismos en nuestra mente que lo que hacen es crear más que este impulso de avance, son anclas, o sea, anclas y aspectos que te jalan hacia atrás, o sea, aquí quédate. Y uno de estos mecanismos en la mente pues es el lamento, la lamentación, o sea, el estar constantemente pensando o dándole vueltas a estos asuntos donde nos lleva una y otra vez a esto. Te lamentas lo que sucede, te lamentas la situación, te lamentas lo que hiciste, te lamentas lo que te hicieron, pero finalmente este discurso en tu mente es revivir una y otra vez. O sea, en tu mente, claro. O sea, revives ese escenario de catástrofe, de caos, pero todo esto decía, se convierte en un ancla, se convierte en algo que no deja avanzar y es justamente ahí donde tenemos que incorporar, así como tu mente puede irse hacia ese lado, es llevar a tu mente, o sea, forzarla, arrastrarla, sí. Forzarla hacia un discurso distinto, hacia un discurso quizás más esperanzador. Y no es que te estés pintando cosas rosas, no es que te estés haciendo ilusiones de nada, no. Es llevar a tu mente a empezar a crear realidades distintas, empezar a conectar con una perspectiva diferente. Y es decía, por ejemplo, el tener este enfoque esperanzador, tener un enfoque de, ok, esto me hace más fuerte y por lo tanto pues voy por cosas mejores en mi vida. Si esto es una lección para mí, pues quiere decir que la vida ya me ha enseñado a conectar con cosas mejores, a hacer las cosas de mejor manera, a tener una actitud distinta, pero obviamente esto se requiere, decía, de ir formulando este discurso en tu cabeza, en tus pensamientos, ir acomodando situaciones. Y quizás no es de que, ok, ya estoy en una depresión y actitud positiva y ya voy a salir de ello. No, dentro de la misma situación, dentro de la misma depresión, tú te vas encaminando hacia eso. Y eso te puede llevar a que ya no todo sea esta nube gris sobre de ti. Te empiezas a dar cuenta de que de pronto sale el sol. Se vuelve a esconder quizás, sí, pero después vuelve a salir nuevamente. Y ya viene a ser algo que empieza a darle un equilibrio a tu cabeza, bueno, a tus pensamientos, algo que empieza a generar, decía, esta perspectiva distinta de la vida, pero también te empieza a llenar de motivaciones,
te empieza a dar mayor sentido, empieza a vislumbrarse caminos diferentes, caminos alternos hacia eso que estás viviendo. Pero es todo un proceso. En una historia se cuenta de un rey que toma conciencia de sí mismo y descubre que él es prácticamente esclavo de sus propias emociones. Y él traía pues una reflexión muy fuerte, muy poderosa. ¿Por qué yo, siendo rey, tengo que ser esclavo de las emociones? A veces estoy en un entorno donde hay motivos para sonreír y hasta sentirme feliz, y ando medio triste, ando bajo de energía. Eso no está bien de un rey. Estaba tanto él en su reflexión que no dudó en hacerse llegar al sabio más de mayor visión de allá de su reino. Y le plantea este asunto. Le dice, ¿cómo es posible que yo, siendo rey, sea esclavo de mis emociones? ¿Cómo es posible que yo caiga en depresión siendo rey? ¿Acaso no es que yo deba de ser también rey de mis emociones, de mis sentimientos, y no esclavo? El sabio lo escucha y se da cuenta que el rey traía un debate y una reflexión de alto vuelo. Y le dice, sí, efectivamente esa es la esencia. Y tu labor consiste en aprender a sobreponerte a todo. Y ahí está el verdadero significado de ser rey, no hacia afuera, sino de ser rey hacia sí mismo. Y el sabio saca de entre su bolsa un anillo. Le dice, aquí está el poder para que tú seas ese rey, no solamente de afuera, sino también rey de lo que pasa en tu propio interior. Y extiende la mano, al rey le embona bien el anillo. Le dice, ahora ve, la frase que está ahí, piensa en un momento difícil que has pasado. Piensa en alguna pérdida, alguien que estuvo pero ya no está. Y ahora enfócate a la frase, léela. Y entonces el rey piensa en esa situación, acerca su anillo y lee la frase, eso también pasará. Ahora, le dice el sabio, piensa en un momento dichoso, feliz, de grandeza. Ya el rey nuevamente piensa en ese momento, en ese suceso, y le dice el sabio, enfócate nuevamente el anillo, lee la frase y acerca el anillo, esto también pasará. El día que tú comprendas que toda emoción, que todo sentimiento es pasajero, en ese mismo momento te habrás convertido en rey, no solamente de afuera, sino también de ti mismo. Y es que una de las trampas en las que todos caemos, aquí sí, todos caemos, es en la sensación de que el trago amargo, el problema, las peleas con la pareja, con los hijos, los atorones emocionales o económicos, es creer que eso que vivimos será para siempre. Cuando tú mandas ese mensaje a tu mente, no sabes que ahí estás dándole oportunidad a cargas ciegas, que nosotros le llamamos cargas egoicas. Esas cargas llevan ansiedad, llevan miedo, llevan angustia, llevan desesperación. Sí. Cuando tú asumes que algo adverso, algo difícil será para siempre, abres ese portal y se filtran todos esos elementos y claro, al moverse en tu cabeza, en tus emociones y en tu cuerpo, más se acentúa la desesperación y más llegas a creer que eso ya no hay vuelta de hoja, lo vivirás eternamente. Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría si empiezas a moverte con otras premisas, con otros enfoques? Seguramente tendrás otras experiencias. Sí, realmente lo peligroso de esto, de no vivir un proceso de recuperarse a sí mismo, nos puede llevar a convertirnos en hombres de hielo, o hombres o mujeres de hielo. ¿Qué quiere decir esto? Ya no nos atrevemos. Ya no nos atrevemos a actuar, ya no nos atrevemos a tomar decisiones. Ya es tanto el peso emocional, esa lamentación, el tener esta carga tan fuerte que podemos llegar incluso a eso. O sea, ya no nos atrevemos a hacer algo. Ya incluso llegan pensamientos, ideas sobre algún aspecto y ya no las tomas.
Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, decía, porque puede llegar a un punto en el que realmente te detengas en tu vida, ya no te asumas como ese rey, o sea, quien tiene el control de su vida, quien tiene el dominio sobre su propio reino, que es también esa vida, y si dejas de actuar, se convierte en un bucle o en un círculo vicioso que te lleva a lo mismo, o sea, el no actuar te deprime y la misma depresión te hace seguir no actuando. Pero ante esto es importante el tener la capacidad de, de poder llevar acciones. Y es que es eso, o sea, lo único que te puede sacar de la angustia es la intención y la decisión. O sea, la decisión de hacer algo, la decisión de moverte, la decisión de seguir dando pasos. Y ahí es donde te vas dando cuenta de algo bien interesante. Independientemente de si tú quieres salir, haces algo y quizás lo que tenías previsto no funciona, pero ya el hecho de que tú lo hayas accionado, o sea, ya el hecho de que tú te hayas atrevido, te empieza a llenar de energía nuevamente, te empieza a motivar, te empiezas a sacar de ese aletargamiento, de ese estado de congelamiento. Y decía, entonces es la acción. Y ahí vas recuperando una parte importante que es este proceso de aprendizaje en donde vas, decides actuar, decides hacer cosas, pero al mismo tiempo vas aprendiendo nuevamente de ello. Y esa es una mejor actitud que finalmente caer en este bucle o en este círculo vicioso de no acción. Hay dos tipos de mentalidad ante una situación como estas, ante la depresión. Una, mentalidad de aprendizaje. La segunda, mentalidad de abandono. Sí. Eso lleva a diferentes puertos, diferentes experiencias. Exploremos la primera. Cuando una persona asume esta mentalidad de aprendizaje, cuando toca su puerta, la depresión, acompañada, seguramente nunca va sola, pero acompañada de algo o de alguien más. Como tú decías, angustia, desesperación, resentimiento y más invitados. Pero ¿qué pasa cuando entran a tu casa, es decir, a tu mente, y aplicas esta mentalidad de aprendizaje? Claro, te sientes incómodo físicamente, anímicamente, no traes la misma luz, no traes la misma energía, y aún así tú logras procesar la siguiente pregunta. Todo esto que estoy experimentando, ¿de qué me sirve? ¿Todo esto a dónde me conduce? O incluso puedes hacer un repaso de tu propia vida. ¿Qué me sirve y qué no? ¿Para qué? Para que a partir de ese momento puedas tomar las decisiones de ser mejor, incluso de hacer mejor las cosas. ¿Qué debo cambiar incluso para ser un mejor ser humano? ¿Cómo puedo volverme más fuerte? ¿Cómo puedo ser una persona de mayor paz? Cuando tú empiezas a preguntarte en ese caos y con esos invitados, estás aplicando una mentalidad de aprendizaje. Por lo tanto, la mentalidad de aprendizaje no es pasiva. La mentalidad de aprendizaje es muy guerrera, es muy intrépida, porque desafía lo que está ahí, no lo niega, no lo oculta, no lo maquilla, se atreve a ir más allá de eso. La segunda mentalidad, la mentalidad de abandono, es completamente distinto. Llegan los invitados y la persona dice, ni modo, la de malas, ya no puedo hacer nada, ya estoy acabado o estoy acabada. Y ahí prácticamente esa persona está cerrando para él mismo o para ella misma, pues el fin de su propio recorrido. Decía Lacan, lo único que le puede quitar a la angustia su certeza es la acción. O sea, finalmente si estamos en este proceso, en esta etapa, en este estado de angustia, de desasosiego, de incertidumbre,
si lo vivimos pasivamente, eso se puede mantener y se va a mantener ahí. Y eso va a ser una certeza para ti. Es que todo está mal. Es que no hay salida de esto. Ya no hay motivos, ya no hay razones. Ahí te vas a quedar. Y eso va a ser cierto para ti. Esa va a ser tu realidad. Pero justamente si aplicas esta decisión guerrera, porque es una decisión guerrera, es una decisión de batalla ante la vida, ante las cosas, ante eso que está ocurriendo. Pero si tomas esa decisión, te das cuenta de que no era así, de que había más cosas, de que había más razones, que podías tú incluso darle sentido. Y ese es justamente, creo yo, uno de los grandes aprendizajes de todo esto. Te vas dando cuenta de que únicamente tú eres capaz de, ya sea darte esa estabilidad emocional, darte esa paz dentro de tu misma acción, pero también eres tú mismo quien le va a dar sentido a las cosas. Claro. O sea, eres tú mismo quien le va a dar un aprendizaje a lo que te sucede, a lo que estás haciendo. O sea, tú eres el único que va a hacer eso. Y si te alineas con eso, pues vas a estar alineado también hacia con la vida y vas a estar en conexión contigo y con lo demás, con la vida. Pero ese, decía, es uno de los aprendizajes que tiene todo esto. Tienes que llegar al punto de decir, no se trata de nadie más que de mí. No se trata de nada más que de que yo mismo asuma todo esto, que se llama vida, mi propia vida, y tú mismo empezarle a dar ese sentido. No va a llegar de ningún otro lado más que de ti. Y por otro lado, aunque será tema para un próximo podcast, la importancia de comprender incluso la necesidad de cuestionar todo lo que pasa por nuestra mente. Porque muchas veces asumimos como verdad lo que es falso en nuestra propia mente. Decía Siddhartha Gautama hace más o menos 2500 y tantos años. Él decía que lo que pasa por tu mente debes de confirmar que sea real, verdadero, de lo falso. Dice, imagínate que tú eres un joyero, una persona llega y te presenta un pedazo de metal y te dice, es oro, cómpramelo, pesa 1 kilo, dame el equivalente en dinero. Dice, tú no le vas a dar el dinero así nada más, no. Es como un buen joyero, primero vas a raspar la piedra, vas a investigar, vas a cerciorarte de que se trata de oro. Después de que tú te cerciores que es oro, harás la negociación, no antes. ¿Por qué no hacemos eso mismo con los pensamientos? Hay un pensamiento que llega a ti y te dice, andas mal, no vas a lograr nada, eres poca cosa, de nada has servido todo lo que has hecho a favor de los demás. O sea, ¿por qué no cuestionar todo ese tipo de pensamientos? Y más aún, ¿por qué no combatirlos? Porque a partir de esa nueva comprensión es que podemos también llegar a la conclusión de que la depresión en realidad es un anuncio, solamente es una invitación. Y de ti depende si aceptas esa invitación y te entregas al 100 a lo que venga, o llega esa invitación y das el paso, o 2 o 3 pasos, pero a partir de ahí empiezas a cuestionar, ¿realmente este es el rumbo correcto? ¿Realmente es la energía adecuada que le debo de dar a mi propia alma, a mi propio ser? ¿Qué tipo de ajustes, qué llamados debo también de escuchar aparte de esto? Y es ahí donde la experiencia empieza a convertirse en un poderoso aprendizaje. Es en donde, decía en algún podcast, donde el carbón a base de presión se convierte en un diamante. Bastante bueno esta reflexión. La depresión como un llamado a la vida, sí. Un llamado a la batalla, un llamado a asumirte como ese guerrero con esa fuerza y finalmente asumir tu propia capacidad para hacer frente a la misma vida. Pero toda una perspectiva muy distinta a la que
generalmente se plantea. Sí, no se trata de ver hasta qué o qué tan bajo caigo o qué tan mal me va. Ujú. No, no es por ahí la reflexión. Más bien, qué tanta habilidad espiritual puedo desplegar para volver a maravillarme, para volver a amarme, volver a amar a la vida, poder confiar en el universo, confiar en los otros, confiar en mí mismo. De eso se trata el reto. El reto es seguir evolucionando y la depresión es una invitación para la evolución. Pues con esto cerramos, con esta reflexión cerramos y pues nos vemos en un próximo podcast. Hasta la próxima, queridos amigos. Acuérdense, suscríbanse en este canal para que les manden la notificación de todas las novedades que aquí les vamos presentando.